Hola amada iglesia, Dios te bendiga en este día. Estamos una vez más reunidos de este medio, de esta manera, llegando a tu casa, llegando a tu trabajo. Así que me gustaría que me acompañes. Vamos a empezar el libro, la segunda epístola de Tesalonicenses. Y me gustaría que me acompañen con sus Biblias, capítulo 1, del 1 hasta el versículo 12. Yo lo voy a compartir en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por la cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor, de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que lleven ustedes, y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. El título de este devocional es La justicia de Dios en la aflicción. Y esta segunda epístola la escribe también el apóstol Pablo, ¿no? Y el propósito de esta epístola era de aclarar el mensaje que había escrito en la primera epístola, porque en la primera epístola habían malinterpretado algunos hermanos acerca de la venida del Señor. Y Pablo se ve obligado a aclarar este mensaje, ¿no? Se ve obligado a animar a algunos hermanos que estaban soportando las pruebas, soportando la aflicción. Y también va a hablar acerca de la venida del Señor, que es inminente, y también va a retar y reprender a algunos hermanos que no querían trabajar, que no querían hacer nada en Tesalónica. Amén. Así que vamos a ir a los primeros versículos de este devocional. Es interesante que Pablo usa a la iglesia de Tesalónica como ejemplo para otras iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica estaba pasando por situaciones muy difíciles, por sufrimiento, por dolor, por persecución. Por eso Pablo dice que por la paciencia de la iglesia de Tesalónica ellos podían soportar las adversidades, que por la fe que ellos tenían, ellos podían fortalecerse más y confiar que todo eso pasaría. Porque la iglesia de Tesalónica ponía su fe en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que por la fe que ellos tenían estaban dispuestos a pasar tribulaciones y a ser perseguidos. Porque en una ocasión Jesús dice en Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, dice: si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado primero. Y los tesalonicenses estaban dispuestos a ser odiados por el mundo, a vivir bajo opresión, a vivir bajo insultos o hasta la muerte. Y Pablo los elogia y agradece por sus vidas, porque ellos seguían permaneciendo fieles al Señor a pesar de pasar aflicciones, lo cual solo hacía que su fe creciera más y más, ¿no?
Y Pablo los alienta y les dice que a Dios no se le fue nada. Él sigue teniendo el control de sus vidas. Y a pesar que ellos estén pasando sufrimientos, lo único que está causando este sufrimiento es que ellos estén cada vez más perfeccionados en la fe. Recuerda que cuando nosotros estemos pasando sufrimientos, seamos perseguidos, atacados por causa que somos cristianos, recuerda que Dios nos sigue perfeccionando, que nuestra paciencia ahí es donde debe ponerse en práctica, que nos pueda ayudar a soportar esa adversidad, ese sufrimiento, y que nuestra fe, pasando ese sufrimiento, se pueda fortalecer y creer que todo también va a pasar. Porque la iglesia de Tesalónica ponía su enfoque en el reino de Dios. Por eso ellos podían soportar los sufrimientos, los padecimientos y hasta la muerte misma. Pero nosotros como iglesia a veces nos olvidamos que hay un reino de Dios que está preparado para nosotros. Porque cuando vienen los sufrimientos, somos atacados, lo primero que hacemos es retroceder. Lo primero que hacemos es volver a nuestro lugar o lo que estábamos haciendo antes, cuando deberíamos estar firmes, permaneciendo fieles, ser constantes en lo que estábamos haciendo en el Señor. Que nuestro enfoque sea como la iglesia de Tesalónica, que podamos poner nuestra mirada en el reino de Dios para que nuestra fe también sea fortalecida en este tiempo. Que nuestra meta sea la salvación en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y algo que me gustaría que no te olvides en este día es que nunca te olvides que cuando tú estás pasando sufrimientos, no estás transmitiendo que sos una persona que no va a vencer eso. No estás transmitiendo que vas a retroceder. No estás transmitiendo que sos cobarde, nada de eso. Que por causa de ese sufrimiento, lo único que vamos a demostrar, iglesia, es que amamos a Dios con locura. Sí, iglesia, que el soportar este sufrimiento nos haga dignos de llamarnos cristianos. Que podamos estar más cerca del reino de Dios. Dios va a defender nuestra causa. Dios todavía sigue teniendo el control de nuestras vidas. En ningún momento pienses que Dios se ha olvidado de ti. En ningún momento pienses que todo va a terminar mal, todo se ha acabado. Tal vez estás a punto de tirar la toalla o estés desanimado, pero Pablo nos anima el día de hoy. Cobren ánimo. Pablo nos dice, tengan paciencia, tengan fe. Y tal vez tú y yo hoy estemos desanimados a tal punto que no tengamos paciencia ni tengamos fe. Y por eso Pablo y la bendita palabra de Dios hoy nos anima a cobrar ánimo. Cobra ánimo, iglesia. Cobra paciencia, cobra fe. Que este tiempo de pasar los sufrimientos por causa de que somos cristianos no nos hagan retroceder, no nos hagan escapar, huir o lamentarnos en nuestras casas. Que podamos soportar estas pruebas, estos sufrimientos, creyendo que Dios tiene el control de todo, que la palabra de Dios tenga promesas para nosotros. Recuerda que Dios es justo y no se olvida de sus hijos, y que nuestro enfoque sea ver el reino de Dios y que eso nos perfeccione pasando los sufrimientos. Amén, iglesia. Me gustaría que ores conmigo. Gracias, Señor, por hablarnos mediante tu palabra, por animarnos una vez más. Señor, tal vez he perdido la paciencia y mi fe está desvanecida. Hoy tu palabra me ayuda a cobrar ánimo, me ayuda a tener paciencia pasando los sufrimientos, a poder soportar toda prueba por causa de ti. Ayúdame a que mi fe, Señor, crezca en este tiempo, que los sufrimientos, las tribulaciones hagan que mi fe crezca, y ayúdame a mantener mi enfoque, Señor, viendo tu palabra, viendo tu reino, viendo mi salvación, Jesús.
Tú eres el que controla mi vida, no es este gobierno. Tú eres el que reina en mi vida, Señor. Nadie tiene el control de mi vida más que ti, Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, límpiame, cámbiame todo pensamiento que a veces me hace retroceder. Yo quiero caminar y que tú seas mi estandarte en este tiempo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.